por favor, a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta a los Efesios, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Capítulo 4 de la carta a los Efesios. Y vamos a hacer lectura del verso 25 al verso 30. Efesios 4, 25 al 30. ¿Estamos listos? Ok, estamos listos. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contricéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta ahí la lectura, por favor. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, ¿cómo no dar testimonio de ti? Si es por medio de tu ministerio y de lo que fuiste enviado a hacer en la iglesia y por la iglesia, que nosotros recibimos vida y revelación y entendimiento y somos edificados, pues usas la palabra de Dios como un arma y un poder espiritual por el cual nuestra mente es renovada, nuestra vida transformada, y esta casa compuesta por estos ladrillos vivientes, seguimos siendo edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Ayuda a que nuestro corazón, a veces inquieto y distraído, pueda prestar atención a la palabra de Dios. Ayuda a que nuestro corazón, a veces inclinado a cosas vanas, pueda ser inclinado hacia la verdad. Podamos tener la mansedumbre de recibir tu palabra a fin de poder aplicarla a nuestra propia vida. Te pedimos, Espíritu de Dios, que Cristo sea glorificado en medio de su pueblo y que tú reveles cuál es su pensar, su voluntad, su corazón para nuestras vidas. Señor, date a conocer, pues no hay forma de conocerte y de acercarnos a ti si no es en la medida que tú te das a conocer a nosotros. Cúbrenos, Espíritu de Dios, y a fin de que la palabra que será enviada esta mañana no regrese vacía, que ella sea prosperada en todo para lo cual tú la envías sobre tu pueblo. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre este lugar. Gracias por tus ángeles, quienes envías para que estén alrededor de nosotros para protección y para alabar tu santo y gran nombre. Gracias por la preciosa sangre con la cual también estamos rociados, sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y sangre que sigue todavía teniendo el poder de santificar, de limpiarnos de todo pecado y maldad. Una vez más, Señor, al estar delante de ti, te pido que en tu gracia tomes vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos por amor a tu nombre. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos aprendiendo y de hecho siendo advertidos por la Escritura acerca de una de las formas en que somos atacados por nuestro enemigo llamado Satanás. La Escritura nos enseñaba de que en la medida que vamos nosotros creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, debemos ir destruyendo fortalezas que se han construido a lo largo de tantos años de vivir en el mundo y de aprender cosas equivocadas, raras y contrarias a la verdad. Entonces venimos al Señor
Y empezamos a conocer la palabra y necesitamos entonces destruir esas fortalezas que han sido levantadas, construidas. ¿Con qué material? Han sido construidas con razonamientos, con argumentos, con especulaciones, con ideas que hemos ido adquiriendo en el paso de los años. Las fortalezas deben ser destruidas, porque estas fortalezas son fortalezas de altivez. Son altivas porque se han construido, se han levantado contra el conocimiento de la verdad. Y entonces, ¿cómo las destruimos? Bien, comenzamos nosotros a derribar esos argumentos y llevarlos cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. A partir de ahí, continuamos nosotros muy atentos, porque conocemos por la Escritura que Satanás va a buscar la manera de sembrar, de poner en nuestra mente sus pensamientos. Y eso, como vimos, es muy peligroso, porque la Escritura dice que tal cual llega a ser el pensamiento de nuestro corazón, así será nuestro lenguaje, nuestra actitud, nuestro comportamiento. Será exactamente lo que nosotros hagamos, tal cual sea el pensamiento en nuestro corazón. Ahora he tomado esta porción porque aquí hay otra advertencia también que el apóstol Pablo nos hace. Y la advertencia está en medio de algunos pecados que hemos leído. Por ejemplo, la mentira. Dice que debemos hablar la verdad unos a otros y dejar de mentir. Habla también de robar. Aquel que roba, aquel que hurta, ya no lo haga más, sino se ponga a trabajar. Pero habla también acerca de una emoción, como es la ira. Y dice que cuando nosotros lleguemos a enojarnos o a estallar en ira, debemos cuidar de que no caigamos en pecado. Pero debemos cuidarnos de algo más. Debemos cuidar que esa ira o ese enojo no vaya a prolongarse demasiado tiempo, porque entonces, ¿qué sucederá? Dice el verso 27, porque entonces le daremos lugar al diablo. Eso es lo que dice. Ahora, acá hay una advertencia, porque habla entonces de darle algún espacio en nuestra vida. Nadie quiere que Satanás tenga ningún espacio, ningún lugar en su vida. Me encanta entonces cuando escucho al Señor Jesucristo decir: Satanás no tiene nada en mí. Y esa debe ser el anhelo, el deseo y la declaración de nosotros, de saber que no hay absolutamente nada que Satanás haya logrado controlar en nuestra vida. Y cuando estaba leyendo otras versiones, el verso 27 decía: para no darle cabida al diablo, para no darle oportunidad al diablo. Y una decía: para no darle entrada al diablo. Así que creo que todas estas traducciones, como se expresa la idea, nos muestran claramente que es un tema de mucho cuidado, porque la intención de Satanás es lograr tener algún espacio en la vida de los hijos de Dios. De hecho, los del mundo están completamente a merced de Satanás, pero son los hijos de Dios los que podríamos en algún momento darle lugar. De hecho, Pablo le está escribiendo a los creyentes, está escribiendo a los hermanos de Éfeso. De hecho, les está diciendo en el verso 30 que ellos deberían evitar contristar al Espíritu Santo. Así que son hermanos en la fe. Y a estos hermanos en la fe les está diciendo entonces que se cuiden para que no le den lugar al diablo. Pero no solamente habla de pecados, habla también, y en forma interesante, acerca de las emociones. Y como dije, una de ellas es la ira. La ira debe tener límites. De hecho, toda expresión de nuestras emociones, porque somos seres humanos, deben tener límites. De lo contrario, le daremos lugar al diablo, y el diablo comenzará a controlar ciertas áreas en nuestra vida. ¿Cómo saber si el diablo ha llegado a controlar un área de su vida? Bien, si ante una debilidad que usted tiene, usted se siente impotente, y por más que ha luchado e intentado dejar atrás esa debilidad que lo lleva a pecar, sin embargo no ha dado resultado, y usted se siente incapaz e impotente de poder salir adelante y de dejar ese pecado atrás, es una clara señal de que es muy, muy, muy probable de que entonces el enemigo, un demonio, haya logrado tomar control de esa área de su vida.
No estoy hablando de que Satanás se ha convertido en su dueño, porque si usted es creyente, el Espíritu Santo mora dentro de usted. No hay forma que algún demonio pueda tomar a un creyente y decir: yo soy el dueño de esta vida. Porque lo que sí puede hacer Satanás es que él puede tomar control de una área de nuestra vida. Esta podría ser la ira, como aquí. Esta podría ser la lujuria, la gula, áreas de nuestra vida en que no logramos controlar, y él es quien controla esa área en la vida de quien ha logrado ejercer su poder. Así que de eso nos advierte el apóstol Pablo. Y esto no solamente para usted. En realidad tenemos que ver todo nuestro entorno familiar, y probablemente tenemos que poner también atención en nuestros hijos. O tal vez esta porción de la Escritura nos ayude a ver un poquito las cosas que han venido sucediendo en nuestra historia familiar. Pero aquí está la advertencia del apóstol Pablo. Ahora, por un momento vamos a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Leamos, por favor, del verso 7 al 9, donde la Escritura dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora ponga atención, que estamos atribulados en todo, mas no ¿qué? Angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Ha visto los constantes no? Esos son los límites. Esos no son los límites. Y lo que precede a cada no son experiencias que nos llevan a estados emocionales muy difíciles, muy duros, momentos muy terribles en nuestra vida emocional. Hay tristezas que son muy intensas, tristezas que podrían surgir porque perdemos a un ser querido, y es una tristeza y un dolor muy profundo. Pero el límite, ¿cuál es? Dice la Escritura: pueden entristecerse, pero nunca deben llegar a la angustia. Es decir, de hecho Pablo dijo a los tesalonicenses: ustedes pueden entristecerse si pierden a alguien, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Entonces hay un límite que pone el Señor, aun cuando estamos atribulados en muchas cosas. Podemos estar atribulados y puede ser terrible la tribulación, mas no, ahí está el límite, mas no angustiados. Porque si no ponemos límite, entonces daremos lugar ¿a quién? Al diablo. Así como él toma lugar en la ira, así podría tomar lugar en la tristeza y en la angustia. Podría llevar a alguien a la depresión, y con la depresión llevarlo a la muerte. Dice que podemos estar nosotros en terribles apuros, en apuros. No sabemos ya qué hacer. Pero ¿cuál es el límite? El límite es que no podemos cruzar para entrar a la desesperación. ¿Me estoy explicando? ¿Okay? No podemos llegar a la desesperación. Hay que poner el límite, porque entonces si no ponemos límite, daremos lugar al diablo. Dice que podemos estar siendo perseguidos, pero jamás debemos permitir que la sensación de desamparo, que sería la expresión de la incredulidad, como si Dios nos hubiese abandonado, jamás deberíamos permitir en nuestro corazón que eso ocurra, porque entonces le daremos lugar al diablo, y nuestra voz se levantará contra Dios y nos quejaremos contra el Señor, porque hay una sensación de desamparo, como que Dios nos dejó de amar o no le importamos. Y aunque delante de sus ojos están ocurriendo muchas cosas, sin embargo parece que Dios no actúa. Y podemos ser llevados a la incredulidad y simplemente darle la espalda a Dios y emprender un camino contrario. Podemos, dice Pablo, en algún momento caer, estar caídos por algún golpe fuerte que hemos recibido. Pero hay que poner un límite, porque destruidos jamás estaremos mientras permanezcamos en Cristo Jesús. Jamás destruidos. Entonces ahí están los límites que pone.
límites a nuestras emociones. No solo los pecados que cometemos, sino las emociones de nuestro corazón. ¿Cuál es el mensaje central de esto? Para no dar lugar al diablo. Pues Él está siempre atento a lo que hacemos, atento a nuestras reacciones. Él, como lo he dicho tantas veces, nos vigila a cada uno de nosotros. Que cómo actuamos, en qué situación estamos, cómo desarrollamos nuestra vida espiritual, si oramos o no oramos, a qué dedicamos nuestro tiempo. Todo eso está bajo el conocimiento de Satanás para que Él con su astucia pueda saber entonces cómo atacar, cómo tomar ventaja y cómo tomar lugar en la vida de los hijos del Señor. Así que esta es la continua advertencia del apóstol Pablo en la Escritura. Ahora, quiero llevarlo vamos a Juan capítulo 12, vamos a leer el Evangelio de Juan. Y vamos a leer aquí la historia, creo que lo repasamos, lo leímos el domingo anterior, pero quisiera ampliar un poco más de lo que vimos acerca de este discípulo apóstol del Señor. Juan capítulo 12, 10 más 2, 8 más 4, ¿cómo decirlo? Leamos del verso 3 al verso 6. Dice la Escritura: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así que aquí está este personaje, este apóstol muy conocido. Y lo vemos aquí teniendo un pecado oculto. Él está habituando a algo, por eso que la Biblia es muy directa. No dice que él robaba, dice que él era ladrón. Y eso va directo al corazón, ¿verdad? Lo que está diciendo es que él, Judas, tenía el corazón de un ladrón. No es que él en algún momento por debilidad caía, no, él era un ladrón. Él estaba habituado a ese pecado. Y por cierto, era un pecado que él ocultaba. Él evidentemente no quería que eso salga a la luz. Y era un hipócrita porque estaba aparentando. Cuando dijo, hubiera vendido este perfume para darlo a los pobres. Mentira. Era hipocresía pura. Lo que él quería que ese dinero, una vez que entrara a la tesorería, entonces él pudiese entonces sustraer, robar. Él era ladrón. ¿Cuándo empezó? No lo sabemos. Pero él había desarrollado un corazón de ladrón. Ahora él está entre los 12 del Señor Jesucristo. Y él no es cualquier apóstol. Él ha sido uno de esos 12 que fueron enviados a echar fuera demonios. Él ha ido a predicar el Evangelio del Reino. Él ha estado allí viendo las maravillas que el Señor hacía. Pero él tenía un corazón de ladrón. Y eso debería llamar nuestra atención. Y era un pecado que él no estaba dispuesto a parecer a dejar. No quería dejarlo, sino quería continuar en esa forma de vida de robar. Así que, ya que él está en esa situación, ahora vamos al capítulo 13, un capítulo más adelante. Y vamos a leer algo aquí. Capítulo 13. Y el verso 2 lo leímos el domingo pasado. Dice que cuando cenaban, estaban reunidos todos y estaban cenando. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, lo vimos el domingo pasado, ¿cuándo se acuerdan? ¿Verdad? Ya había puesto Satanás en su corazón y había logrado afirmar
ahí acabó todo. No, Judas ya estaba teniendo muy en claro su deseo de traicionar al Señor Jesucristo. Si usted sigue leyendo para adelante, entonces leerá que el Señor Jesucristo de pronto le lava los pies a sus discípulos y él comienza a hablarles y a ministrarles a cada uno de ellos. Y luego en el verso 21, después de todo lo que les dijo, leemos: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase: ¿quién es aquel de quien hablaba? Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ponga atención a lo que sigue, aquí quería llegar. Y después del bocado, ¿qué dice en su Biblia? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Bien, ¿qué diferencia hay entre el verso 2 y el verso 27? Bien, creo que usted puede entenderlo. El verso 2 es lo que hablamos el domingo pasado. El verso 27 es lo que le estoy hablando aquí. Así que no fue suficiente con que Satanás simplemente le pusiera el pensamiento y el deseo, sino que Satanás encontró la puerta suficientemente abierta para poder entrar en Judas. Entró. Eso es lo que Pablo dice: no le den lugar al diablo. Y Satanás logró entrar en Judas. A partir de ahí, Satanás controló todas sus acciones, controló todo lo que él dijo. Y según Mateo 26, cuenta que Judas fue a buscar a los sacerdotes del templo y les dijo: bien, yo se los puedo entregar a Jesús, ¿qué me dan a cambio? Y los sacerdotes le ofrecieron 30 piezas de plata. De esto es lo que queremos evitar, ser víctimas. De este verso 27 es de lo que quiero hablarles. De que Satanás no encuentre lo que él necesita para poder empezar a controlar su vida, para que él logre entrar y ejercer su poder sobre ninguno de ustedes. Porque esta es la forma como Satanás actúa. Ahora, ¿qué fue lo que permitió que Satanás pudiera entrar en Judas y tomar control de él? Bien, fue el hecho de que él, Judas, tenía un pecado oculto y continuo y permanente en su forma de vida. Nadie conocía ese pecado, solo él. Él lo practicaba constantemente, incurría en lo mismo y en lo mismo. Y cuando un creyente incurre en un pecado en forma constante, es decir, hace de un determinado pecado una práctica constante y lo oculta, entonces Satanás encontrará el espacio suficiente para entrar, enviar un demonio y empezar a entrar y tomar el control de esa vida. Estamos hablando de cosas espirituales. Y esta experiencia de Judas es muy revelador. Creo que Dios lo detalla en las Escrituras para que usted y yo aprendamos, seamos advertidos y tomemos conciencia de que tenemos enemigos. Pablo ha dicho que son huestes espirituales de maldad. Los demonios están esparcidos en todo el mundo. Ellos están vigilantes. Usted no necesita verlos con sus ojos físicos, pero ellos están pendientes y buscando la manera y conociendo de cerca el modo de vida que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando él encuentre por allí a alguien como Judas, que tenga un pecado escondido y oculto, que continúe y permanentemente esté practicándolo, entonces será una puerta abierta para que Satanás entre y comience a tomar el control. No para que sea el dueño de esa vida, pero sí para tomar el control. Es como si usted, a lo mejor al venir al culto un domingo, usted deja la puerta de su casa abierta y se viene a congregar. Es probable que un ladrón entre allí, y mientras ese ladrón esté, él tendrá el control, pero no lo convierte en dueño de su casa, porque el dueño es usted. ¿Me estoy explicando? Sin embargo, mientras él permanezca allí, él tendrá el control y causará desorden y tomará lo que no le pertenece.
Pero eso no lo convierte en dueño. El dueño sigue siendo usted. Es como cuando una persona ingiere alcohol excesivamente y de pronto el alcohol comienza a tomar el control de sus actitudes, de sus reacciones. No es el dueño de ese cuerpo, pero sí tiene un poder y ya está actuando en ese cuerpo. Los demonios se mueven de la misma manera. Ingresan y comienzan a tomar el control, como lo hicieron con Judas. Ahora todos sabemos que ¿en qué terminó Judas? Él terminó ahorcándose. Así que el pecado de Judas lo llevó a la muerte. Judas murió. Su pecado lo llevó a la muerte y Satanás estuvo metido en el tema. Quiero que me acompañe a Primera de Juan un momento. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Leamos por favor verso 16. Cinco, 16 al 18. ¿Ya tiene? ¿Ya tiene? ¿Lo encontró? Muy bien. Dice la escritura: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado que lleva a la muerte o pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora escuche, preste atención. ¿Qué tipo de pecado dice acá? Un pecado de muerte. Dice que hay pecado que no es de muerte y hay pecado que es de muerte. Y el gran dilema es saber a qué pecado se referirá Juan. ¿Cuál será ese pecado que lleva a la muerte? ¿Por qué hay esta advertencia aquí? ¿Por qué es que un hermano podría cometer algún pecado que lo lleve a la muerte? Creo que Judas nos da una idea, porque el verso 18 dice que se supone que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y no es exactamente lo que Judas estuvo haciendo. Él estuvo practicando el pecado, y un pecado que lo llevó a la muerte. Alguien pregunta: pero pastor, el pecado no es el robar, perdón, no es un pecado que Dios pueda perdonar. Sí, claro que sí. Pero el robar se puede convertir en un pecado que puede llevar a alguien a la muerte. Así que eso significa que el pecado que se refiere aquí no es un pecado en concreto, sino habla de la profundidad, de cuán arraigado llega a estar el pecado en esa persona, en ese creyente, y no solo cuán arraigado está, sino cuán permanentemente lo ejercita. Bien, está hablando de lo que Judas hizo, y el pecado de robar para Judas se le convirtió en un pecado que lo llevó a la muerte. ¿Qué es lo que quiero advertirle? Que no se trata solo de tener un pecado oculto, se trata de que todo aquel que permanece en un pecado oculto puede llegar a ser atrapado por ese pecado. Puede llegar un momento en que no habrá retorno hacia atrás. No habrá posibilidad de arrepentirse, no habrá perdón, no habrá opción. Le pondré algunos ejemplos. ¿Usted cree que Dios hubiera escuchado la oración de alguien cuando Dios decidió traer el diluvio en la generación de Noé? No, Dios no hubiera escuchado a nadie. ¿Por qué? Porque Dios había determinado ya juzgar a esa generación. Abraham intentó interceder y orar por Sodoma y Gomorra, y Dios le dijo: bueno, te acepto el negociado, pero igual vas a perder, Abraham, porque no hay ni un justo allí, o los 5 que tú pides. Así que Dios simplemente determinó, y no había forma en que nadie interceda por Sodoma y Gomorra. Nadie podía orar por Sodoma y Gomorra, como tampoco nadie iba a poder orar para que Dios perdonara y tuviese misericordia de Canaán, porque lo esperó 400 años y luego decidió llevar su juicio sobre Canaán. Ahora quiero llevarlo a este ejemplo de Hebreos 12. Hebreos, capítulo 12.
Miren por favor los versos 16 y 17. Hebreos 12, 16, 17. ¿Ya lo tiene? Bien, dice la escritura: no sea que haya, note por favor la advertencia, esto es como decir, tengan cuidado, porque no sea que haya algún fornicario o profano, y pone un ejemplo, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo ¿qué? No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Así que lo que le pasó a Sodoma, Gomorra, a la generación de Noé y a Canaán, le pasó a un hombre, y este fue Esaú. Esaú pecó con tal profundidad, implacablemente contra Dios, tuvo en poco, pisoteó y menospreció la primogenitura y lo llama fornicario. Y llegó un punto en que Dios dijo: Esaú, no hay vuelta atrás. Cuando él quiso buscarle el arrepentimiento, y por más que lloró y lloró, Dios había acabado con Saúl y no tuvo más oportunidad. Alguien pensará: no creo que Dios haga algo con su pueblo. Bueno, no vamos a leer, escríbalo si lo está anotando, pero puede leer por ejemplo Jeremías 7 del 16 al 20, donde Dios le dice a Jeremías: no quiero que ores por este pueblo, porque no oiré tu oración. Mira lo que hacen, le dijo Dios a Jeremías. No quiero que ores por este pueblo. Es lo que hemos leído en Primera de Juan. Si hay pecado de muerte, yo no digo que se pida. Yo sé que eso podría no ser tan fácil de recibirlo, pero está en la escritura. Y lo que está diciendo es que cuando alguien se entrega al pecado, podría quedar tan impregnado, tan enamorado de su pecado, de esa nueva forma de vida pecaminosa, que no hay forma, no habría forma de que regrese a Dios. Por más que todos juntos tiremos de su corazón para que vuelva a Dios, no regresaría más. Ahora, ¿cuándo se cruza esa línea? Bien, solo Dios sabe cuándo Él determina que la línea ha sido cruzada y no habrá retorno atrás. Nadie que esté en pecado debería postergar su arrepentimiento y decir: bueno, ya me arrepentiré, y continuar en su vida de pecado. Porque está en riesgo de que en algún momento Dios pueda decir: no más contigo, terminé contigo, se acabó. Y cuando en algún momento llegue a procurar, ya no habrá oportunidad. Bien, esto no lo estoy inventando yo, está aquí. Así que el poder del pecado y de lo que Satanás es capaz de hacer es terrible para los creyentes. Y debemos poner atención a no dar lugar al pecado. ¿Cómo describir a una persona como Esaú, como Judas? Judas después lloró, fue y dijo: he derramado sangre inocente. Pero no le sirvió de nada, simplemente fue y se suicidó. Ya no hay vuelta atrás. No lo hubo para Judas, no lo hubo para Esaú. Vaya por favor 2 capítulos atrás, en el 10, y veamos lo que dice la escritura en relación a eso. Capítulo 10 de Hebreos, mira el verso 26. Y aquí lo explica perfectamente. Verso 26. Porque si pecaremos, ¿cómo dice? Voluntariamente. De eso se trata. Voluntariamente quiere decir pecar deliberadamente. Quiere decir que usted, o que esta persona, o este cristiano, planea pecar. Él planifica su pecado. Él ve cómo llevarlo adelante. Es lo que Judas quiso hacer cuando él sugirió que ese perfume, en vez de derramarse, se hubiera vendido. Ella tenía planeado cómo iba a sustraer ese dinero. Cuando alguien voluntariamente, deliberadamente planea pecar, y dice Hebreo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta? Eso quiere decir insultar al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Bien? ¿Me expliqué? ¿Está claro? Así que dar lugar al diablo mediante de una iniquidad continua, un pecado continuo, podría llegar a convertirse en un pecado que lo lleve a la muerte. Lo que le pasó a Judas. Pablo entonces dice: no le den lugar al diablo. No le den lugar al diablo. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan 1, versos 6 y 7. Dice la escritura aquí: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora escuche esto que le voy a decir. Si decimos que tenemos comunión, es como si Judas hubiera dicho: yo soy apóstol de Jesucristo, yo converso con Él, yo lo tengo cerca, recibo sus enseñanzas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, Judas robaba porque era ladrón, entonces mentimos porque no estamos practicando la verdad. ¿Está claro? Si decimos que tenemos comunión como Judas, pero andamos en tinieblas, es decir, hay un pecado, una iniquidad oculta, escondida que yo practico, entonces mentimos. Verso 7. Pero si andamos en luz, o sea, no hay pecado oculto, no hay pecado escondido, no hay pecado practicado. Si andamos en luz como Él está en luz, entonces ¿qué sucede? Tenemos verdadera comunión, y entonces sí, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si aquí la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado porque andamos en luz, ¿la sangre de Jesucristo aquí limpiará de todo pecado? No. La sangre de Jesucristo solo tiene efecto para limpiar de todo pecado cuando usted camina en luz y cuando sus pecados son pecados que ocurren en un momento de debilidad, en una mala reacción. No son pecados planeados, pensados, ocultos, escondidos, profundos. No, ¿me estoy explicando? Son pecados que a veces ocurren. Estamos de mal humor, llegamos tarde, queremos pasar y nuestra mascota se pone adelante de nosotros y no se mueve. Y grita y después, ay Señor, se me fue el padre. Y regresamos, no, perdón, y lo tratamos de calmar. Son momentos, son pecados que nos levantamos y ahí algo no se hizo, y de pronto el hijo o el cónyuge, y levantamos la voz, una reacción, o el cobrador en un bus que algo no nos da el vuelto y empieza una pelea, o alguien pasó por atrás y nos bautizó el zapato nuevo. Entonces son reacciones. Pero no es que andamos en tinieblas, andamos en luz, pero fallamos y caemos a veces. ¿Cuántos dicen amén? Cuando andamos en luz y por ahí pecamos, entonces ahí sí podemos ir
pedir perdón y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero aquí no limpia la sangre de Jesús. No para el que anda en tinieblas, no para el hipócrita, el que miente, dice yo tengo comunión con Dios, pero anda en tinieblas. Esto de acá es el que da lugar a Satanás. Este andar en tinieblas, aunque decimos que tenemos comunión, es lo que podría llevarnos a un pecado que a su vez nos lleve a la muerte. Así que Pablo dice, no le den lugar al diablo. Dígale que está a su lado, sería bueno que escuches esto muy atentamente, ¿no? Porque veo que le has dado lugar, ¿no? Vamos a otro, Marcos capítulo 7. Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 7. Vamos a leer por favor del verso 24 al 30. Dice la escritura, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Así es la lectura. Bien, este es un cuadro muy triste y penoso para cualquier padre. De alguna manera darse cuenta que su hijo o su hija está bajo el control de un demonio. Así que aquí tenemos a esta mujer, una madre muy preocupada porque su hija está bajo el control de un demonio, está endemoniada. Al parecer no se dice cómo es que a una joven muchacha hubiese un demonio encontrado la manera de tomar control sobre ella. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, creo que sí dice algo del cómo. Porque dice, ¿de dónde era la mujer? Era sirofenicia. Ella no era judía. Ella tenía una combinación de ser medio siria y medio fenicia. Siria es sinónimo de orgullo en la Biblia. De ahí es Naamán, el orgulloso general Naamán, sirio. Fenicia era una ciudad donde la práctica del ocultismo era muy común, prácticas de hechicería y ocultismo. Así que si esta mujer era de allí, era una combinación perfecta, el orgullo y el ocultismo. Y esta mujer seguramente jamás se percató que sus prácticas ocultistas que ella tenía llegarían a afectar a su hija, que ese fue el caso de ella. Llegó un momento en que la mamá se dio cuenta que algo no estaba bien en su hija y la puerta fue las prácticas que ella tenía, o a lo mejor permitió. A lo mejor la mamá le dejaba ver películas de terror. ¿Cuántos aquí ven películas de terror? No levante la mano, pero levánteme una ceja, ¿no? Mira. Y yo quiero decir algo, aparte del miedo y todo, quiero decirle algo de esas películas. ¿Alguna vez se ha dado cuenta que
hay algunos hechizos y cosas en un lenguaje extraño que se hablan allí. ¿Sabía que los que producen esas películas realmente investigan esos libros de conjuros y de maldiciones y los llevan a los actores? Apréndete esto porque lo vas a decir. Así que cuando ellos declaran por la televisión ese lenguaje raro, extraño, esa invocación, eso es lo que ellos hacen. Satanás no dice, es actuación, es peli. Satanás no piensa así. Satanás aprovecha cada oportunidad, porque Satanás no juega. Aprovecha cada oportunidad para entrar. Y si usted prende la televisión y usted con el volumen alto está permitiendo que esas invocaciones de ciertos demonios, conjuros y hechizos por esa película se pronuncien en su casa, pues su casa será contaminada por esos demonios, por esa invocación. El orgullo nos dice, no, vas a estar creyendo en lo que dice el pastor. Por eso ella era Ciro Fenicia. El orgullo dice, no, eso no le des importancia, es un dibujo animado, es una película, esos son actores. ¿Por qué le vas a dar credibilidad? Eso no tiene ningún efecto. Simplemente mire, es una película más. Claro, el orgullo habla así, porque no conoce el mundo espiritual y menos a Satanás cómo trabaja. Y probablemente no solamente en películas de terror, tal vez en algún tipo de juego o algún tipo de dibujos de acuerdo a la edad, son expuestos a este tipo de cosas, como la mujer sirofenicia seguramente trajo esto o permitió en su hija y trajo para ella que un demonio la llegue a controlar. Esta es una puerta en que Satanás ingresa a los hogares y toma el control de las vidas. Aparte de lo que ya hemos hablado, las brujerías, hechicerías y esas prácticas ocultistas, todo ello forma parte de la manera como Satanás ingresa a una vida y a una casa y a una familia. Y toma control y toma el poder. Y claro, él solamente llega para matar, robar y destruir. Destruye familias, destruye matrimonios, destruye relaciones afectivas entre los miembros de la familia, divide, induce al pecado, induce a la violencia, a la enemistad, al odio, a la inmoralidad. Todo eso ocurre porque hay presencias demoníacas tomando control de una vida o de toda una casa. De eso se trata. Y eso fue lo que sucedió con la hija de esta mujer llamada Ciro Fenicia. Todas esas prácticas ocultistas. Por favor, nunca se le ocurra hablar con un muerto, porque los muertos están donde deben estar. No hay forma que usted se comunique con ellos ni que los invoque. No hay manera que usted quiera establecer algún contacto con ellos, por más querido que haya sido la persona que ya no está con usted. Está donde debe estar. No pretenda comunicarse con ellos. Satanás es astuto, engañador, y le ha hecho creer a la gente que por medio de esos que se llaman medios pueden hablar con la abuelita, pueden hablar con tal o cual, con acá, y conversar y preguntarle. Y a veces les dice las cosas y se sorprenden. Hablé con mi abuelita, no. ¿Y cómo mi abuelita me dijo esto y supo aquello? Claro, porque a lo mejor los demonios se cruzan información, conocen la vida de la gente. Así que debe tener mucho cuidado y con aquellas prácticas que le inducen a usted o le pueden inducir a poner su mente en blanco. Jamás lo haga. ¿Ya? Jamás ponga la mente en blanco, jamás practique ninguna disciplina, ni se someta a nada que le pida y le diga, pon tu mente en blanco. No lo haga, porque la Biblia dice que nosotros debemos pensar, debemos meditar, debemos escoger nuestros pensamientos. No podemos jamás poner la mente en blanco. Es una puerta abierta para que un demonio pueda entrar y tomar el control. ¿Me estoy explicando? ¿Ok?
Estuve leyendo la palabra hechicería. Y claro, tenemos una idea de lo que es la hechicería. Pero curiosamente la hechicería viene de la palabra griega. Escucha esto, la palabra griega farmakia. ¿Le suena familiar? Farmakia. De ahí viene la palabra farmacia. Fíjese que de la palabra farmacia viene hechicería. Farmacia, hechicería. ¿Por qué? Bien, porque ahí hay drogas. Nosotros le llamamos medicina, pero se conoce como drogas legales. Son drogas. Y son drogas que tienen en particular algo. Son drogas que anulan la voluntad de la persona que los consume. Por ejemplo, la propia droga, como se la conoce por su nombre mismo, los que consumen cocaína y ese tipo de sustancias, llega un momento en que ellos pierden el control de su voluntad. Ya pierden el ejercer su propia voluntad. Entre esas drogas también está el alcohol. ¿Cuántos han tomado hasta no reconocerse a sí mismos? No me conteste tampoco, ¿no? El alcohol. Llegó un momento en que, o alguna bebida por allí, el ayahuasca, ¿no? Que consumen y de pronto se encuentran con extraterrestres, ¿no? Entonces, pero hablemos de algo muy sencillo que es el alcohol, ¿no? La persona toma alcohol y llega un momento en que esa persona se transforma, es decir, ya no es lo que él era. Toma y de pronto parece otra voluntad. Surge superior a la suya, una voluntad que ya no puede controlar, una voluntad más fuerte que la de él como ser humano. Y entonces a lo mejor se pone violento. ¿Me estoy explicando? Él no es violento cuando él está sobrio en casa, él no es violento, no mata nada, pero cuando toma lo suficiente, entonces se vuelve violento. Y sale una personalidad que no es la de él, es otra personalidad. A usted ya sabe a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Me estoy explicando o no? En ese momento es porque un demonio ha tomado control de su vida. Entonces la esposa dice, él es un hombre bueno, solo cuando toma me agarra patadas, pero después es un hombre bueno, es un buen padre, solo cuando toma. ¿Por qué será solo cuando toma? Porque entonces algo o alguien toma control de él. Otros toman y se ponen como homosexuales. ¿Por qué? Porque un demonio de homosexualidad lo está controlando en ese momento. ¿Por qué cambia una persona que de pronto ingiere ese tipo de sustancias? Su voluntad es anulada. Una voluntad más poderosa y diferente a lo que es él ha tomado control. Y entonces cuando él logra descansar, o porque le agarró el sueño, o porque él lo golpeó en la nuca y se duerme, cuando se despierta hay que contarle lo que hizo, porque no se acuerda de nada. Y dice, yo, sí, tú, ¿no? Gritaste, te pusiste violento, quisiste matar, te pusiste raro, te pones más coquetón cuando tomas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es así cuando estás sobrio? Porque lo es cuando un demonio lo controla. Entonces Pablo dice, no den lugar al diablo. Así que estas son algunas de las formas en que Satanás toma lugar, gana espacio, tiene la oportunidad, logra entrar en la vida de la gente. Por si acaso nadie esté pensando, bueno, yo no tomo en exceso, ¿no? Si usted es cristiano, debería saber que los cristianos no tomamos, ¿okay? No sé lo que haya visto en internet, ni a qué predicador escuchó, ni en qué librería ha visto que venden vino cristiano, ¿no? Así como hay hechicería evangélica, también hay vino cristiano, ¿no? No me importa. Lo que sí sé es que los creyentes no tomamos. ¿Ok? Amén. Denle la paz al Señor.
Ahora, alguien está preguntando, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? ¿No? A ver, voy a decir algunas cosas nada más. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Hasta las 4. Sí. Sí, porque a las 5 empieza el otro culto. Mire, a lo mejor alguno de ustedes o alguno de nosotros, una copa no nos haga daño. No nos va a inducir a más. Porque a lo mejor nunca en nuestro historial hemos sido muy adictos al alcohol. Y nos hemos convertido en bebedores sociales. Pero hay un problema cuando venimos a Cristo. ¿Sabe por qué? Hay un problema porque dentro del pueblo del Señor hay muchos que están escapando de las garras del alcohol. Hay muchos que sí tienen y vienen de hogares destruidos por culpa del alcohol. Y vienen a buscar o en Alcohólicos Anónimos o en la iglesia del Señor. Vienen a buscar ser libres de esa adicción. Entonces usted se imagina que él venga y un día nos vamos a hacer un poco de deporte con algunos varones y al final un brindis, ¿no? Porque campeonamos. Y ahí se encuentra ese hermanito que está tratando de escapar de las garras del alcohol y de pronto ve a este servidor tomarse un vasito de vino, uno nada más. ¿En qué me estaría convirtiendo yo para ese hermano? En un tropiezo. Entonces Romanos 14 o 1 Corintios 8 enseñan que hay un principio. Dice, si algo va a ser de tropiezo para mi hermano, entonces yo no lo haré. ¿Cómo le predicaría usted a un alcohólico el evangelio diciéndole Cristo te puede hacer libre? Tú puedes experimentar gozo sin necesidad de alcohol, libertad en el nombre de Jesús. Y después lo trae a la iglesia y en su grupo de vida están brindando todos. ¿Cómo? Entonces, si nosotros hacemos eso, o sea, ahora si yo digo, bueno, yo no tengo problemas con el alcohol, yo me puedo tomar mi alcohol porque yo no soy débil, soy fuerte. ¿Sabe lo que se llama eso? Se llama egoísmo. Porque no me importa el prójimo con tal que yo esté bien. Pero el Señor Jesucristo dijo que el segundo mandamiento después del primero y el más grande, que es amar a Dios, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo he nacido de nuevo en Cristo para buscar el bien del prójimo, no para seguir viviendo egoístamente como vivía antes. Y si algo es de tropiezo para mi hermano, si algo lo puede inducir a recaer o lo puede llevar a pecar, entonces no lo haré. Nuestros jóvenes, algunos adolescentes, ¿se imaginan en alguna reunión de cumpleaños y yo diga, sírvame un vasito? Y después ese chico aparece tomando y le dice a su mamá, su papá le dice, ¿por qué tomas? Bueno, si el pastor toma, ¿por qué no voy a tomar yo? Así que no quisiera ser tropiezo para nadie, ni dar ocasión a que nadie piense tomaría ese ejemplo para poder emprender un camino en la vida del alcoholismo. No quiero eso. Ahora, tampoco vamos a caer en la hipocresía de decir, bueno, tomemos en privado, ¿no? Cerramos la puerta, las ventanas, ponemos cortinas negras y brindamos adentro. Los escogidos nada más, ¿no? Y luego, ¿cómo me paro a predicar aquí? Y a decirle que no. Eso me convertiría a mí en un hipócrita. Y no pienso hacerlo. Así que no tengo ningún problema en decir, los cristianos no tomamos. Por amor al débil, por amor al prójimo, para ayudar al resto. A gente que necesita ejemplo de cristianismo y de vida espiritual gozosa y que no necesita sustancias de ningún tipo. Ahora, lea por favor aquí que estamos en Marcos 7. El verso 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos. ¿Qué le está pidiendo la mujer a Jesús? Liberación para su hija. ¿Cómo está describiendo Jesús la liberación? Lo está describiendo como un pan que solo es para los hijos. La liberación, un pan para los hijos, no para los perrillos. ¿Quiénes son los perrillos? Todos los perdidos, los no creyentes, los hostiles al evangelio, a la fe en Cristo Jesús. Para ellos no es la liberación, para los perrillos no. ¿Sabía que la Biblia llama perros toscamente a los perdidos? Sí, era un lenguaje que se usaba desde la Biblia y de hecho está en Apocalipsis 22 también. Los perros quedarán fuera, dice claramente, entre otros pecadores. Pero el Señor usa perrillos, un poquito más suave, ¿no? En diminutivo. Pero está diciendo que la liberación es un pan que les pertenece a los hijos, no a los perrillos. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Que si alguien quiere ser libre de algún control demoníaco en su vida, primero tiene que ser hijo de Dios, porque no es para los perdidos. Usted no puede encontrarse con una persona que no es creyente y que está con problemas demoníacos y decir, bien, yo te voy a liberar en el nombre de Jesús. No haga eso, porque la liberación es para los hijos de Dios. Eso significa entonces también que si es para los hijos de Dios, Dios entonces entiende que de entre sus hijos hay quienes necesitan ser liberados. ¿Por qué? Porque por alguna razón, de alguna manera, han dado lugar al diablo y han quedado esclavos de él en algún área de su vida. Y los hijos necesitan entonces la liberación. Y para ellos es el pan. Así que si uno de los perrillos o perdidos desea liberación, no recibirá liberación en Cristo mientras no se convierta en un hijo de Dios. Entonces sí, podrá experimentar toda la libertad que uno recibe en Cristo Jesús. ¿Amén? Así que, por favor, tenga esto presente. No ande liberando por allí a quien primero no está dispuesto genuinamente a rendir su vida al señorío de Cristo. Volvamos a Efesios y aquí vamos a terminar. Efesios, nuestro pasaje de Efesios 4. Entonces Pablo está diciendo a la iglesia que dejemos de mentir, que nos cuidemos de estar mintiendo, que hablemos la verdad. ¿Se da cuenta cómo Pablo está diciendo no pequen con esto? Cuidado, la mentira es del diablo, Satanás es el padre de la mentira. Hablen siempre la verdad. Él dice también, cuiden sus emociones, cuiden la ira, pónganle límite a su enojo. ¿Okay? No vaya a ser que los lleve a pecar, o no vaya a ser que dure tanto que se convierta en una entrada al diablo. Los que roban, no, cuidado con Judas, los que están acostumbrados a siempre tomar lo ajeno, a robar, no lo haga más, sino trabaje. Y cuídense también, el verso 29, los que tienen una boca sucia, los que tienen palabras corrompidas, siempre hablan mal, siempre tienen una palabra mala, una palabra despectiva, una palabra de esa familia corrupta, palabras corruptas, sucias. Quítense y que no salga de vuestra boca esas cosas, porque si no, darán lugar al diablo también. Y verso 31, quítense de vosotros la amargura, perdonen, porque si no perdonan, también el diablo tomará ventaja. Así que perdonen para que el diablo no encuentre la manera de entrar en ustedes. Quítense de vosotros la amargura, controlen el enojo, la ira, frenen las griterías en la casa, no estén hablando mal de nadie, no tengan una mente sucia y siempre maliciosa. Quítense de todo eso, porque si ustedes siguen en eso, se va a convertir en una entrada, le van a dar lugar al diablo. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contrariamente a todas las advertencias, número 1, tomar conciencia del Espíritu Santo. Por eso dice el verso 30, no contristéis al Espíritu Santo
de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que antes de tomar acción, de abrir tu boca o de hacer cosas, piensa que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que el Espíritu Santo mora dentro de ti. No lo afectes, no lo contristes, porque el Espíritu Santo para nosotros es lo que nos da el gozo, nos da la paz, nos da la fortaleza. El Espíritu Santo nos da entendimiento de la palabra, nos enseña a orar. El Espíritu Santo nos impulsa a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo es todo para nosotros. Entonces dice, quiten esas cosas porque cuiden la comunión con el Espíritu de Dios. Primer consejo, toma conciencia de que quién mora dentro de ti si tú eres un creyente. Toma conciencia, no actúes por ti, no actúes pensando que Dios está lejos, no te ve, que Cristo está a la derecha del Padre. No, piensa que dentro de ti mora el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Lo segundo que Pablo dice es que debemos tomar conciencia en casa, en nuestras relaciones cercanas, para que cada vez que en una mesa donde comamos como familia, alguien que se ponga a murmurar, a criticar, le digamos, hey, no estés hablando de esas cosas. Alguien comienza a soltar palabras sucias en la casa, hey, cierra tu boca, así no se habla aquí, ¿no? En realidad en ningún otro lugar, pero en casa no se va a hablar así. Cierra tu boca, que Dios te limpie el corazón, pero no estés hablando ese tipo de cosas sucias, inmorales, ofensivas, calumniadoras, chismosas, despectivas, hirientes. Quita eso de tu boca. ¿Okay? Ese es el consejo del Señor. Quítense de vosotros esas cosas. Boten eso de ustedes. Que no forme parte de su vida personal ni familiar. Y lo tercero, dice la Escritura acá entonces, el verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué está diciendo el 32? Vivan un cristianismo genuino, no con hipocresías. Mantengan un corazón limpio. Si alguien te ofende, perdona rápidamente. No retengas la ofensa en tu corazón. No lo retengas, porque entonces el enemigo tomará ventaja de eso. Perdona inmediatamente. Perdona, deshazte de eso. Deshazte. ¿Okay? Desarrolla misericordia, desarrolla benignidad, desarrolla eso. Porque esa es la manera como Satanás no encontrará forma de entrar en tu vida. No podrá. ¿Okay? El perdón, la benignidad, la mansedumbre, el corazón limpio, la misericordia es un portón de acero cerrado para Satanás. Jamás podrá atravesarlo. ¿Me estoy explicando? Jamás. ¿Okay? Vivan de esa manera, dice. Esas tres cosas. Vivan así. Y entonces podremos decir que Satanás no tiene nada en mí. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.